Si estás en el mundo de la espiritualidad, de elevar tu nivel de conciencia, si estás en el mundo del desarrollo interno, de la desidentificación del ego, de la rotura de patrones, probablemente sepas que hay momentos en los que cuando uno no se encuentra en flow, cuando uno no se encuentra en amor o en dicha, ya siente uno que está limitando su proceso, que está entrando en una fase de bloqueo, de falta de crecimiento, de estancamiento, pero realmente hay un patrón, hay una trampa que el ego siempre nos cuenta, que es lo que está haciendo que probablemente no estés viendo la evolución que sí que estás teniendo realmente. ¿Cuál es este bloqueo? ¿Cuál es esta trampa? El ego, ¿vale? Tiene una sofisticación, tiene una forma de ser también, que es el ego espiritual. Es un ego que se caracteriza por reconocerse como espiritual, como elevado, como un maestro espiritual, pero que realmente no refleja aquello que es esa espiritualidad real o ese maestro espiritual. Y es que ese ego espiritual hay muchas veces que nos dice, no, Bosco en este caso, no estamos avanzando, no estamos en espiritualidad real, no estamos alineados con la vida, sino estamos siempre alineados con el amor, alineados con la paz, con la aceptación, con la dicha, con el flow. Y si no estamos ahí, si no estamos en ese estado, siento decirte que no estamos teniendo un crecimiento real. Y ahí es justamente cuando uno se da cuenta de que eso no es real. Ese diálogo que te dice el ego realmente está en fuerza, no está en poder. Y te explico por qué. Ese mecanismo te está diciendo que si estás en fuerza, si estás en niveles bajos de conciencia, si estás en miedo, en apatía, en culpa, en vergüenza, ya es algo malo. ¿Por qué? Porque tu mente, porque tu ego ha catalogado como los niveles de conciencia mejor o peor. Hay niveles que son buenos, hay niveles que son agradables y hay niveles que son malos, que debemos de evitar y que debemos de rechazar. ¿Qué ocurre? Si tú te das cuenta, de hecho, en la propia tabla, que la tengo justamente aquí, tenemos los niveles de fuerza y los niveles de poder. ¿Vale? Los niveles de fuerza que son los que están abajo, que va de 200 hacia 0, y los niveles de poder que van desde el 200 hasta el 1000, o aquí que pone hasta el 600, que es hasta el punto que puedo soportar el ser humano. Ya más allá de ese punto no es capaz de soportarlo, ya tendría que trascender el plano. Pero bueno, basándonos en todo esto, el ego piensa y el ego cree que la espiritualidad real es solo los niveles de poder. Si uno se encuentra en aceptación, en alegría, en paz, en amor, es que realmente está conectado con Dios, está conectado con la vida. Pero la misma tabla también te incluye los niveles bajos de conciencia, también te incluye el miedo, la vergüenza, la apatía, la ira, el ataque. ¿Qué significa todo esto? Realmente esto es la espiritualidad completa, la propia unidad de los niveles de conciencia. Todos representan una conexión con Dios diferente. Lo que ocurre es que los niveles de fuerza, uno no se está reconociendo como hijo de Dios, sino que se cree como separado, mientras que los niveles de poder sí que está conectando con esa sensación y con esa dicha de decir yo soy hijo de Dios. ¿Qué ocurre? El ego cataloga los niveles bajos de conciencia como si fuesen algo malo, por lo tanto se pasa toda la vida y se pasa todo el tiempo, todo el momento presente en intentar evadir dichos niveles de conciencia, porque se experimenta el miedo, porque se experimenta la culpa, ya siente que no está conectado con la vida. Pero déjame decirte algo. El hecho de sentir esos bajos niveles de conciencia también es espiritual. También es espiritual sentir el miedo o sentir la culpa. ¿Por qué? Porque también lo incluye la propia conciencia, lo incluye la espiritualidad. El sentir miedo es espiritual, el sentir la culpa es espiritual. Y llega un momento en el que entiendes que esta tabla se dobla y ambos niveles, tanto los de fuerza como de poder, coinciden en uno y ahora son lo mismo. Ahora te das cuenta cuando dobla la tabla por el nivel de 200 que el miedo y el amor son lo mismo, que la aceptación y la ira es lo mismo, que la apatía y la paz es lo mismo. ¿Por qué? Porque ambos representan la espiritualidad. Todos los niveles son espirituales. Lo que pasa es que tu ego cataloga como unos niveles buenos y otros niveles malos. Y cuando se encuentran los malos ya se dice, no, estamos mal, no debemos estar aquí, esto no es espiritual, esto nos está alejando de Dios. Cuando realmente lo que de verdad es espiritual es darse el permiso de experimentar esos niveles desde la aceptación. Porque uno puede estar en miedo, uno puede estar en apatía o en pena, pero realmente calibrar en aceptación. ¿Por qué?
Porque cuando uno permite esos estados bajos de conciencia, cuando uno permite esos estados de energía limitados, como el orgullo, como la ira, lo que está haciendo es simplemente abrirse a la experiencia, abrirse a la sensación de experimentar el miedo o la culpa. ¿Qué ocurre? Cuando uno siente culpa, cuando uno siente miedo, pero aún así se permite, está en poder, no ha pasado a fuerza. ¿Por qué está en poder? Porque uno se ha permitido aceptar y abrazar dicha sensación. Y eso es realmente lo que te va a llevar al siguiente nivel. Entonces, a partir de ahora, no quiero que pienses que por estar en miedo, por estar en culpa, por estar en apatía o por estar en orgullo, ya estamos en el camino equivocado. Eso sigue siendo espiritual, porque si la tabla no incluyese los niveles bajos de conciencia, no incluyese el miedo, la culpa, la vergüenza, el orgullo, y solo aparecerían los niveles altos de conciencia, significa que no es espiritualidad real, que solo está enseñando la parte bonita de la espiritualidad, de la conciencia. El camino espiritual es un camino salvaje, es un camino de autopercepción en el que tienes que darte cuenta de en qué momentos estás echando más cuenta al ego, al miedo, que a la propia paz, que a la propia alegría. Entonces, ¿de qué va esto realmente? Es un camino arduo, es un camino salvaje que te destruye literalmente por completo y te vuelve a armar con la versión que realmente eres en esencia. Entonces, ¿qué ocurre? Los niveles bajos de conciencia debes de integrarlos. ¿Cómo integra los niveles de conciencia bajos? Simplemente permitiéndolos. Observa esos niveles. ¿Qué ocurre en ti cuando se experimenta el miedo? ¿Qué ocurre en ti cuando se experimenta la culpa? Y todo eso, querido, querida, no es algo malo. No tienes que sentir más culpa por sentir culpa. No tienes que sentir miedo por experimentar un nivel que te rete internamente, que te ponga incómodo. No tienes por qué sentir miedo para experimentar el miedo. No sé si me explico. Entonces, ¿cuál es el verdadero propósito de todo esto que os estoy contando? Que debes de aceptar que los niveles bajos de conciencia también son espirituales. Dios nunca ha rechazado a nadie que calibre por debajo de 200. Acepta al que está en paz y también acepta al que está en miedo o al que está en culpa. ¿Entiendes el punto? Entonces, cuando sientas culpa, cuando sientas vergüenza, cuando sientas orgullo, cuando sientas apatía, solo date el permiso de sentirlo. Porque eso no te está limitando el proceso, no te está limitando la evolución, sino al contrario, te está expandiendo. Te está abriendo la posibilidad de que tú te autoconozcas a través de un nivel bajo de conciencia, cuando realmente calibras en poder, calibras en aceptación. ¿Por qué? Pues porque estás permitiendo eso. Cuando uno realmente calibra en fuerza, lo que está pasando es que está sintiendo el miedo y mientras siente el miedo, siente la resistencia contra el miedo. Se resiste a experimentar el miedo. Por eso es justamente por lo que calibran fuerza. Porque no se permite sentir y rechaza aquellas sensaciones, aquellos estados emocionales. Cuando realmente uno está en poder, lo que hace es únicamente permitirse sentir lo que el cuerpo viene a enseñarte, lo que el cuerpo viene a mostrarte. Eso realmente es espiritual, es aceptar tu humanidad, es reconocer que eres un ser humano. Si no, no estarías aquí. Tú eres un ser humano y el ser humano conlleva sus partes buenas para el ego y sus partes malas para el ego. ¿Cuáles son las partes malas para el ego? Pues sentir todos los niveles bajitos de conciencia. Eso no es espiritual. Tú tienes que empezar a reconocer tu humanidad de que eres un humano y que en ti es natural aceptar y es natural experimentar el miedo o experimentar el amor, experimentar la culpa o experimentar la razón o la aceptación. Ambas partes, ambas sensaciones, ambas emociones pertenecen a la experiencia de ser un ser humano. Por lo tanto, desde ese lugar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Solo acepta tu humanidad y entiende y acepta que los niveles bajos de conciencia no vienen a limitarte, sino que vienen a enseñarte algo que aún no has integrado. Y cuando entiendes eso, joder, tu vida cambia por completo, porque ya no te resistes a experimentar el miedo. Si yo quiero dar un evento presencial de 10.000 personas o de 1.000 personas, yo voy a sentir un miedo, pero no voy a resistirme a sentir el miedo. ¿Cómo se vería resistirse a sentir el miedo? No hacer el evento. Aunque sepa que tiene sentido para mi camino y para mi propósito dar ese evento, pero me resisto al miedo, directamente no lo hago. Eso sí que te está limitando. Pero sentir el miedo no es una limitación. Es una puerta que debes de abrir y observar qué se encuentra detrás de eso. Cuando yo me permito el miedo, yo aún así doy el evento, aún así me pongo a hablar delante de las personas. ¿Por qué? Porque el miedo
no me está limitando, solo me está enseñando que debo de coger más experiencia ahí, que debo de reconocerme como ser completo y que ya tengo la capacidad de poder enseñar y no simplemente soy un tirado ahí hablando en público. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Entonces, el punto a integrar es, debes de aceptar tu humanidad. Debes de aceptar que eres un ser humano y ser humano conlleva experimentar el miedo y experimentar el amor. Conlleva experimentar la culpa y experimentar la dicha o experimentar la paz. Y cuando uno acepta por completo que todos esos niveles, que todas esas emociones son parte de un único centro espiritual, hermano, hermana, te pasaste el juego. ¿Por qué? Porque ya no rechazas lo que te viene, simplemente aceptas que cualquier sensación que venga únicamente debes de permitirla, dejarla ir y aprender e integrar aquel aprendizaje que te venga. Así que, como conclusión, solo quiero decirte que no eres insuficiente por sentir la culpa. No eres insuficiente por encontrarte en un bajito nivel de conciencia para el ego. Solo debes de permitirte integrar y sentir todas esas sensaciones que aparentemente negabas. Y cuando lo hagas y cuando te permites realmente sentir todo eso, yo te prometo que la evolución será completamente inevitable. Un abrazo.